Hola, muy buenas tardes. Ya le doy la bienvenida a nuestro espacio que siempre le propone un recorrido hacia las distintas zonas de interés y actualidad de nuestro contexto sociocultural. Hoy vamos a estar conversando acerca de un rasgo que distingue la idiosincrasia del cubano y es su sentido del humor. Haremos especial énfasis en el choteo, aspecto que sobresale en la psicología social del país. Yo le invito a que se quede con nosotros, no le adelanto más y le doy paso a la reseña que abre las puertas a este contexto de hoy. El choteo es para muchos no tomar nada en serio o bromear o divertirse a costa de alguien. Es uno de los rasgos que distinguen a los cubanos y que, claro está, no siempre es bien recibido, sobre todo cuando se nos va la mano con el burlado. En su libro Indagación al choteo, Jorge Mañach constata que es un rasgo de la psicología social de Cuba. De hecho, no se queda en la mera definición del término, va más allá al escarbar en la conciencia colectiva de la nación y sus elementos fundacionales. Es una lectura de referencia al analizar un fenómeno de tal naturaleza. Y para conversar sobre el tema de la tarde, recibo con muchísimo gusto acá a alguien a quien admiro mucho, no puedo evitar decirlo cada vez que lo presento, porque es un arsenal de conocimiento. Se trata del máster en ciencias Salvador David Soler Marchans, quien es investigador y profesor del Centro de Estudios Socioculturales, jefe de la Cátedra de Patrimonio Histórico Violeta Rovira y miembro de la Unión de Historiadores de Cuba. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, un placer conversar contigo como siempre. Eso te repito yo también, para mí es un placer siempre conversar contigo. Qué bueno, es mutuo entonces. Pues en mutua compañía vamos a conversar sobre el choteo. Creo que sería oportuno comenzar por el origen. Exactamente. Bueno, el choteo, como tú lo dijiste al principio, el cubano de hecho es choteador, porque realmente históricamente es importante, ha surgido esa matiz que no solamente es psicológico, es sociológico, es filosófico y tiene una complejidad enorme antropológica, sobre todo para América Latina y específicamente para Cuba. El choteo para nosotros llega de Andalucía, es decir, de los andaluces, pero realmente la palabra chot, que es antropológicamente la palabra que más se usa en casi todas las culturas, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los negros lucumí que llegaron a Cuba y que ya tenían una influencia islámica, porque a veces nosotros cuando estudiamos historia o antropología vemos al negro ese puro africano, cuando ya esos negros que llegaron a Cuba ya tenían cierta influencia islámica, sobre todo los procedentes del Sudán o los procedentes de la parte subsahariana de África. Y por lo tanto la palabra chot, che o te, ya era, desde un principio era conocida ya como un tipo de alegría en ese sentido. La palabra chot aparece de una actividad humana que es la de amamantar la madre, es decir, el sonido que hace el bebé cuando chupa Como una onomatopeya. El chop chop aparece, y porque realmente se vincula a la alegría del niño o la manera del niño de alegrarse con respecto a ese acto de mamar y a esa relación que tiene con la madre. Pero realmente ya como condición psicológica y cultural viene de Andalucía. En Andalucía se llama porritería, y todavía lo dicen así, y porque está vinculada ¿cómo te puedo decir? A las gracias que hacen los cabritos cuando brincan de montaña en montaña, y que realmente esa idea de buscar ese salteo de alegría, ese salteo de movimiento, es lo que incluye la palabra choteo desde el punto de vista antropológico. Ya desde el punto de vista histórico, es interesante, el choteo aparece en los primeros tiempos de nuestra era. Fundamentalmente aparece ya cuando hay una amalgama de las culturas españolas y las culturas árabes, y sobre toda esa base, pues entonces empieza a gestarse como burla, que es la sesión que más conocemos nosotros, la de burlar, pero que realmente el choteo no solamente es la burla, esa es una equivocación que hay con respecto al tratamiento de esta categoría antropológica. El choteo
indiscutiblemente pasa inmediatamente a América. Hay una cuestión interesante, hay grandes historiadores que debaten cómo entra el choteo. Si por los segundones, que son las compañías, la mayoría de los que vinieron en la conquista y la colonización y que pertenecían a las casas desposeídas o a aquellas personas que no tenían herencia en España, o por la jerarquía que venían y la manera de contradecir o de producirse las contradicciones entre la jerarquía española y los segundones y los presos que venían a conquistar América. Y que sobre esa base empezaron a promover símbolos o manifestaciones que estuvieron vinculados a la cosa extraña, es decir, a lo que ellos llamaban lo diferente, lo que era culturalmente no era bueno, como es el caso de nuestras culturas aborígenes o las prácticas de los incas, los mayas y los aztecas, que ya cuando llegan a estas culturas más desarrolladas, sobre todo a la cultura azteca, usted va a encontrarte que ya también existía un tipo de choteo que se llamaba totacotat, que viene de una planta, y que la planta lo que hacía era, dice que producía alegría, y que por lo tanto esa manera de producir alegría y de burlarse en ese tipo de cultura es un antecedente quizás de nuestras culturas primitivas al choteo. Pero realmente como proceso ya social, cultural, no la vamos a encontrar así como la vemos ahora en el siglo XV y XVI. Fundamentalmente lo vamos a encontrar ya en la formación de la nacionalidad cubana a finales del siglo XVIII y ya en el siglo XIX. Nosotros, te comentaba que increíblemente uno de los primeros a estudiar el choteo fue José de la Luz y Caballero con su aforismo, y por lo tanto cuando José de la Luz y Caballero recoge todos los aforismos habaneros, dentro de ese aforismo indiscutiblemente recogió mucho choteo procedente de los negros curros, de los negros de la ciudad y de las clases desposeídas de La Habana extramuro. Y por lo tanto, a partir de ahí sí ya el choteo empieza a verse como un proceso o como una característica. No podemos hablar del cubano, pero del criollo y del reyollo, porque realmente el choteo es más del reyollo que del criollo, porque el reyollo ya es el que es puramente cubano, ya no tiene padre o madre española, ya la madre y el padre es cubano, y por lo tanto ese reyollo ya sí tiene dentro de sí incorporado procesos muy interesantes culturalmente. Vamos a poner una pausa aquí, hemos terminado con bueno, hay mucho para hablar, pero vamos a dejarlo aquí con el origen del choteo. Usted seguramente está tan motivado como yo. Hagamos una pausa, enseguida estamos de vuelta. Debajo de la cama está el mar, pero si nosotros camina. Pobre Idizán, maltratado, golpeado por su mujer, solamente le dejó este clarinete. Con lo bueno que somos los hombres, mamá, tú ves. Pero si nosotros nada, ni la tira el pellejo nos van a dejar. Pero si nosotros nada, todas las mujeres, unas dicen que sí, los hombres no sirven, otras dicen que no, que todos somos iguales. Se pondrán de acuerdo. Pero si nosotros. En los primeros minutos del espacio, David Soler nos comentaba acerca del origen del choteo. Nos decía que no era solamente la broma. ¿Cómo pudiéramos definir lo que es el choteo? Lo interesante es que, fíjate, la Real Academia de Ciencias de la Lengua acepta la palabra choteo. El hecho de que ya académicamente la palabra se acepte es un indicio del alcance universal de ese término. El interesante también es que lo refiere solamente en dos países, en Cuba y en México. En otros países no lo refiere, cuando realmente Venezuela tiene magníficos choteos, Colombia tiene magníficos, Brasil, es decir, la lengua portuguesa, tiene magníficos choteos. Y sin embargo, la Real Academia la más recoge de la cultura cubana y de la cultura mexicana. Realmente es que precisamente en esas dos culturas donde más se usan todas las expresiones de choteo. Bueno, una expresión de choteo es la burla, burlarse de los demás. Incluso la burla la vamos a encontrar desde niños. Ya en el círculo infantil ya hay niños que se burlan de otros niños, en la secundaria, en la empresa. En la medida en que va creciendo la edad, pues en esa medida se va mejorando la burla. Hay otras narrativas, se perfecciona la burla, pero la burla es una manera también importante psicológica de descongestionar procesos y de descongestionar relaciones. Mofar es otra manera del choteo,
el mofeo no lo utilizan, tiene una mayor elaboración, quizás está en un poco mayor de criterios de elaboración social, de colectividad social. La sátira, que esta es interesantísima porque la sátira pasa al arte, es decir, forma parte del teatro artístico. Incluso hay un momento en que cuando aparece el teatro vernáculo cubano, como se ha hecho, se sustenta tanto en burla, entonces la burla social empieza a asumir los códigos y las manifestaciones del teatro vernáculo cubano, y es una cosa muy interesante aún sin investigar, y nosotros, más importante, porque mucho de ese teatro surgió en Cienfuegos con Arquímedes Pous, y hasta donde tengo conocimiento, he leído las libretas que hacía Arquímedes Pous para sus obras, tienen mucha burla dentro de esas libretas y realmente todavía no se estudia. Era la base del teatro bufo, exactamente, pero no se ha estudiado y quizás hay muchas burlas cienfuegueras que son muy interesantes, como en la poesía, por ejemplo, y mofa, en la poesía de Frankenstein, ese famoso decimista que tanto habla Veguita sobre su poesía picaresca y que realmente es una poesía burlona, como lo hace Veguita también. Ajá. Otro elemento importante es la risa, la alegría también forma parte de la burla. La alegría que es para burlarse, si la risa, cuando yo me río, no te hablo, te río a ti, pero me estoy riendo para burlarte, ahí hay también choteo. Hay otro choteo que es el que más que la gente usa mucho, que es cuando tú te vistes extravagantemente fuera de decir, estás choteado, no estás en la norma, estás choteado, es una manera. Y la otra manera fundamentalmente de choteo es cuando tú exageras procesos o acciones. Y entonces ya también, ¿por qué? Porque te hace quedar mal. Aquí el choteo tiene dos relaciones sociológicas fundamentales. Uno, con la acción de la persona que está choteando, la psicología de la persona que te va a chotear, la psicología de la persona que te va a recibir y sobre todo la manera en que tú puedas hablar que las demás entiendan que te estoy choteando. Es decir, eso es una cosa interesante que se da en fracciones de minutos, pero que realmente raya en lo moral. Y es entonces cuando el choteo ya hace, ¿cómo se puede decir?, es negativo con respecto socialmente, porque y es cuando la burla se hace negativa socialmente, y es entonces cuando entra en una contradicción, en un conflicto que realmente es difícil, porque lo que va a mediar por ahí en ese proceso es la ética y la moral. Y por lo tanto, a veces hay que decir, bueno, éticamente, cómo estoy utilizando la burla, incluso eso en el arte forma parte de la estética del arte. Yo también pienso que eso forma parte de la estética social, que a veces no la tratamos como debe ser. Y ese elemento de la burla está presente en todo, está en la vida familiar, está en la escuela, está en las organizaciones de las instituciones, es decir, está en todos los niveles de resolución de la sociedad, y el hecho de que eso pase a todos los niveles como una práctica sociocultural compleja, entonces te dice mucho de choteo y sobre todo de cómo se coloca en nuestras mentalidades, en nuestro sentido de pertenencia y fundamentalmente en el sentido de visualizar categorías, conceptos que están pasando, necesidades, problemas que están pasando por la sociedad y que a veces tú tienes necesidad de exteriorizarlo. Tú eres psicóloga, yo creo en la teoría fantasmal de Pichot Riviere y cómo es, y cómo se llama esto, y la burla es una manera de sacar los fantasmas, ¿no?, hacia afuera en un momento determinado y para poder relacionarte o resolver situaciones que a veces son difíciles y complejas. Aunque se necesita cierta agudeza y perspicacia para que ese choteo no se salga de las normas sociales y sobre todo de los patrones. Vamos a detener nuevamente el diálogo acá. Te propongo disfrutar de nuestro segmento Detalles, esta vez en entrevista a un humorista gráfico muy querido acá en Cienfuegos, Andes. Lo vemos donde quiera, salimos a la calle y vemos que la gente hace un chiste o hace una burla de cualquier cosa. Eso creo que es una cosa inherente del cubano, que no solo de nosotros, hay otras culturas también que son muy bromistas, no sé, los mismos españoles, pero bueno, nosotros tenemos de ellos, también las culturas africanas han demostrado ser muy simpáticas también en su comportamiento social. Tenemos de todas esas mezclas y no podemos ser de otra manera, pero pienso que sí, que en Cuba tiene como un sazón particular en la manera de burlarnos incluso de nuestros problemas. Es una cosa súper curiosa porque otras culturas salen y atacan el problema
desde lo contestatario, desde la rebeldía, y en Cuba simplemente nos reímos y es algo curioso. Yo nunca he sido el humorista ese simpático de arrancar una carcajada. Yo más bien me expreso a través del humor buscando temas un poco sensibles, tratar de llamar la atención sobre puntos específicos. Yo me considero a mí mismo un dibujante, no soy, creo, ni un pintor tampoco, no tengo ese oficio que tienen otros pintores. Soy un dibujante que reflexiona y sobre varios temas que están a mi alrededor. Siempre soy muy emotivo en ese sentido. Veo como ente social, ando por la calle y estoy revisando lo que me rodea y los reflejo, a veces un poco más concienzudamente, otras veces en el plano ilustrativo, pero funciono así. Mi operatoria es recoger lo que veo en la calle y devolverlo, convertido en una pieza artística, ¿no? Humorística puede ser, o de otra índole, pero la devuelvo convertido en lo que se hace, que es el dibujo, las artes visuales. Gracias, Andes, querido, por tu colaboración. Minutos finales ya de nuestro espacio y no sé qué elegir. Para terminar, me quedaría conversando contigo toda la tarde. Y creo que sería bueno hablar del choteo en las redes sociales, que es algo que tenemos tan a mano. Sí, qué interesante, porque fíjate que ahí Andes hace una cosa interesantísima. Él busca la diferencia entre el choteo, el humor y el arte. Es decir, porque no el choteo no es humor. El humor asume el choteo, pero el choteo no es humor. Y la otra cuestión interesantísima es que como él busca un importante proceso que es la inestabilidad social, porque el choteo surge de esa potencialidad y esa inestabilidad social. ¿Qué pasa? Que en la actualidad ya ha dejado de ser un colectivo social para estar en las redes de internet. Incluso el choteo de las redes de internet en ocasiones es agresivo, es muy agresivo. Hay tres procesos internet: TikTok, Twitter, ¿no así? Que son, y los memes, que son incluso los memes que forman, es una síntesis, en este caso los memes, es una síntesis de esa narrativa y de esa psicología social para expresarte en una figurita o en un proceso de comunicación interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces el choteo en las redes se universaliza, se globaliza, se pierden cánones y se pierden identidades o procesos o categorías culturales que realmente son importantísimas a la hora de identificar una relación de comunicación interpersonal y colectiva, y por lo tanto a veces éticamente y a veces culturalmente no es sano o es degradante con respecto al posicionamiento en cualquiera de las áreas humanas, o por la política, o la economía, o la sociedad, o la cultura. Éticamente no es bueno. Y por lo tanto, el choteo entonces lo que se aleja del proceso de verdad cultural, afectivo, para convertirse entonces en ocasiones, en este caso de estos sitios que te estoy colocando, de esta manera que te estoy colocando, para convertirse entonces en un arma ideológica. Y es ahí donde realmente entonces el choteo tiene una nueva dimensión desde la globalización, tiene una nueva dimensión ideopolítica e ideocultural. Y entonces eso sería otro tema a tratar aquí interesante. Y vuelve a entroncar con lo ético, lo moral. Y vuelve a entroncar sobre todo con lo ético y lo filosóficamente ético. David, ¿podemos decir que el choteo forma parte de la idiosincrasia o de la identidad del cubano? Que son dos categorías diferentes. Antes de entrar aquí. Bueno, ese realmente a nivel de la antropología se discute desde el punto de vista de la idiosincrasia. Muchos antropólogos consideran que sí forman parte de la idiosincrasia porque forma parte de la vida y la incorporación de la vida y de la calidad de vida de los individuos. Porque si tú utilizas el choteo para tu bien, pues vas a estar alegre, se van a distorsionar los conflictos, va a haber respaldo. Pero hay elementos de los filósofos o los sociólogos consideran que no es idiosincrasia, que más va en el campo de la identidad cultural y que forma parte de ese componente identitario que te identifica o que identifica tu manera de ser, tu manera de hacer, tu cosmovisión de la vida y del mundo, tu capacidad para eliminar jerarquía, porque el choteo sobre todas las cosas es antijerárquico, y esos elementos pues sí inciden en la concepción de identidad. Los cubanos hablan mucho de su idiosincrasia, porque
Lo habla mucho de idiosincrasia porque está vinculado a la resolución de sus conflictos, a la resolución de sus conflictos sociales, culturales, económicos, políticos, y por lo tanto, cuando es una manera o es una vía de tú satisfacer necesidades, como él dice, de sentimientos, de emociones, de percepciones, y es capaz, y si te sirve para explicar eso y para asumirlo, entonces sí forma parte de esa idiosincrasia y de ese contenido psicológico. Obviamente el choteo está en un campo de muchísimas ramas, psicología, antropología, sociología. ¿Crees que son pocas las investigaciones con respecto a esto en el país? Yo te comentaba que de mañana para acá no se han hecho investigaciones, incluso el Atlas de la Cultura, que en la década del 80 no asumió el choteo. Asume de otra manera, pero no como choteo. Actualmente ELISA está haciendo algún trabajo investigativo con respecto a analizar el choteo, pero la antropología tiene un problema, que es el del presente, y que ya hay mucho presente que se ha perdido, y incluso nuestro proceso revolucionario ha tenido muchos contextos para estudiar el choteo, y por lo tanto es interesante hacer esos estudios. Incluso no es el caso de México, por ejemplo Venezuela, que sí ha mantenido una profundidad en el choteo. En América Latina sí hay toda una teoría acerca del choteo, pero en el caso cubano no es así. Nosotros, a través de quizás la maestría de Historia y Antropología Sociocultural cubana, que es la que más busca este trabajo de antropología cultural o sociocultural, quizás dedique algunos espacios, aunque sí ha habido debate a nivel de la academia acerca de este proceso. Pero todavía hay una deuda académica con respecto a la investigación de choteo, y más aún porque forma parte de nuestra identidad y forma parte de nuestra cultura integral, y eso y además es porque nuestros grupos, nuestras colectividades laborales, familiares, lo usan constantemente, y si es un recurso de desarrollo, porque es un recurso de desarrollo personal, pues realmente entonces es muy válido dentro de la identidad cubana. Así es, yo te agradezco infinitamente. No, a ti. Una vez más que estés acá. Se nos va muy rápido el tiempo, sobre todo cuando es tan amena la conversación. Bienvenido siempre. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted también por haber permanecido en sintonía. Nos vamos a ir con música que tiene muchísimo también de humor. Yo lo voy a estar esperando el próximo martes, siempre con la grata ilusión que me provoca confiar en que usted va a regresar. Hasta entonces. Lo que más le gusta de Chicha es que siempre tiene limpia la choza. A Chacho le gusta Chicha, vaya mujer hacendosa. No te niego que es hermosa y a Chacho trae mucha dicha. Chicha vive para Chacho, pendiente de cada cosa. Chacho mantiene la choza, a Chicha y a los muchachos. Chacho trabaja en el campo y Chicha de ama de casa, que todo el tiempo lo pasa, limpia la choza. A Chacho lo que más le gusta de Chicha es que siempre tiene limpia la choza. Siempre la tiene, que la mantiene. A Chacho lo que más le gusta de Chicha es que siempre tiene limpia la choza. Chicha mantiene cerrada la choza durante el día, la tiene bien atendida, qué mujer tan preocupada. Chacho arranca en la mañana al cantillo de los gallos, afila su paraguayo y coge la guardarraya. Pero cuando cae la tarde, Chicha empieza a abrir la choza y Chacho no hace otra cosa que penchar en el regrecho. Chicha dice, vida mía, a mi pecho yo te arrullo. No hay machete como el tuyo, ni choza como la mía. A Chacho lo que más le gusta de Chicha es que tiene limpia la choza. Siempre la tiene limpia, siempre la tiene hermosa. A Chacho lo que más le gusta, como le gusta a Chacho, es que siempre tiene limpia la choza. La tiene organizadita, recogida, espaciosa. A Chacho lo que más le gusta de Chicha es que siempre tiene limpia la choza. De tanto limpia que limpia, se le ha puesto resbalosa. A Chacho
vaina sandwicero. Óyeme, se ha complicado la choza, compadre. Le gusta al chancho, la choza del chicha. ¿Verdad que el chancho es dichoso de compartir?